Bueno, en este video lo que vamos a hacer es ver un ejercicio sencillo de cinemática, pero principalmente es para que puedan ver y aprender cómo es que se empiezan a plantear estos ejercicios en Física 1, que son, en este caso es para cinemática, pero puede servir también para otro tipo de ejercicios de temas que vamos a ver más adelante. Acá lo que estamos viendo es una situación donde dice que hay un chico que deja caer un manojo de llaves desde la ventana de su departamento. Otro chico se encuentra 3,5 metros más abajo en un piso inferior y las agarra. ¿Sí? Este que está aquí. Calcular con qué velocidad llegan las llaves a las manos del segundo chico. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Con qué velocidad van a llegar esas llaves a la mano de este segundo chico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar esta situación. Aquí ya está el dibujo hecho de un chico dejando caer las llaves. Una vez que tenemos el dibujo hecho bastante claro, y esto se lo recomiendo que lo hagan principalmente si están empezando con algún tema, porque al principio suele ser muy útil hacer esto. Capaz que cuando vayan avanzando y ya lo tengan al tema más asimilado, no les haga falta graficar siempre, pero en este caso sí. Después, tenemos que poner también los vectores que están interviniendo en esta situación, en este ejercicio. Tenemos por un lado, si la llave está cayendo, obviamente está la gravedad, la aceleración de la gravedad. Recuerden que la gravedad es una aceleración que es la que justamente hace de que la velocidad del cuerpo aumente a medida que va cayendo. Después tenemos la velocidad final de estas llaves cuando lleguen a la mano del chico. El vector velocidad se suele dibujar justo donde está el cuerpo. Acá está dibujado lejos del cuerpo, debería estar aquí. Hay que encontrar entonces esa velocidad. Otro vector que está interviniendo es el vector delta i, o sea el vector desplazamiento, que es justamente lo que se está desplazando la llave desde la ventana de arriba hasta la de abajo, que son 3,5 metros. Una vez que ya dibujamos todos los vectores que están interviniendo, aparentemente, porque puede ser que a medida que vamos avanzando con el ejercicio nos damos cuenta de que hay alguna otra magnitud que se nos pasó, bueno, lo podemos poner después. Entonces ahora que ya tenemos el gráfico, lo que tenemos que hacer es escribir los datos. Y veamos que el primer dato que nos da es que la caída, el desplazamiento es de 3,5 metros. Otro dato que nos da es que si está cayendo, obviamente la aceleración con la que está actuando, la aceleración que está actuando en el cuerpo es la gravedad. Y otro dato que da ahí, pero que no está explícitamente dicho, es que deja caer las llaves. Si deja caer las llaves quiere decir que no le dio ninguna velocidad al comienzo, no le dio ningún impulso. Entonces, la velocidad inicial en este punto al comienzo es 0. Entonces aquí tenemos los datos. La velocidad inicial es 0. El desplazamiento delta i es 3,5 metros. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de la gravedad en realidad no es 10. Se suele utilizar a veces 9,81, a veces se utiliza también 9,8 y hay veces que también se utiliza 10. A veces por razones prácticas para hacer más sencillo algunos cálculos solamente. El valor real de g de la gravedad no es 10. ¿Sí? Pero se suele utilizar muchas veces. En este caso voy a utilizar 10 simplemente para hacer más sencillo el cálculo. Pero ustedes tienen que utilizar el valor que les dé su profesor, el que les esté por evaluar. El profesor que les vaya a evaluar les va a decir, utilicen 9,81, utilicen 9,8 o utilicen 10, porque hay veces que diseñan los ejercicios de tal forma de que tengan que utilizar solamente el 10 y sea más sencillo de resolver. A veces ni siquiera necesitan calculadora. Lo siguiente que tenemos que hacer es analizar qué fórmula me conviene utilizar. Tenemos que ver en las fórmulas de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuál es la más conveniente utilizar. ¿Y cómo sé cuál me conviene usar? Tengo que ver qué datos tengo, qué me están pidiendo y qué elemento, qué variable no me están diciendo que quizás aparece en otras fórmulas. Para entender mejor lo que estoy diciendo, vamos a ver qué fórmulas se utilizan en MRV. Bien, aquí tenemos las tres ecuaciones principales del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son estas tres, y en estas tres tenemos variables presentes y tenemos variables ausentes. Veamos de que nos está diciendo de que tenemos que calcular la velocidad final, entonces obviamente vamos a tener que elegir
una fórmula donde aparezca la velocidad final. Nuestras opciones donde aparezca la velocidad final son esta y esta. Obviamente no vamos a utilizar esta fórmula del medio porque no está la velocidad final. No nos va a servir para calcular en este caso. Y una vez que tenemos estas dos posibles fórmulas a utilizar, veamos de que en una de las fórmulas nos piden el tiempo, cosa que no tenemos en los datos. En los datos tenemos velocidad inicial, desplazamiento delta I y la gravedad, que sería la aceleración. Veamos que acá tenemos la velocidad inicial, sí. La aceleración sí es la gravedad, pero el tiempo no lo tenemos. En cambio, en la última fórmula tenemos la velocidad final al cuadrado, que ahí está la velocidad final que necesitamos. La velocidad inicial al cuadrado la sabemos. La aceleración es la gravedad y delta X es el desplazamiento. En este caso es delta I, ¿por qué? Porque el desplazamiento es vertical. Por eso se utiliza, pero a fin de cuentas es desplazamiento. Así que la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Una vez que ya tenemos la fórmula que vamos a usar, tenemos que ver si la variable que necesitamos calcular está despejada o no, o si es necesario despejarla. Aquí vemos de que está la velocidad final, pero al cuadrado. Entonces, para despejarla vamos a pasar el cuadrado al otro lado como raíz. Hay una cosa muy importante que yo siempre sugiero hacer, y es trabajar con letras hasta el último paso. Y recién en el último paso del despeje, ahí vamos a colocar los números, pero todo lo que se puede hacer con letras lo vamos a hacer, cualquier despeje, excepto cuando uno de los datos valga 0 o valga 1 y esté dentro de una multiplicación. Como por ejemplo aquí, la velocidad inicial que está al cuadrado, sabemos que vale 0. Entonces, esto sabemos de que se anula porque vale 0. Por lo tanto, la fórmula nos queda así. Y por último, lo que tenemos que hacer es pasar el cuadrado al otro lado. Pasado el cuadrado como raíz, ahora sí, está despejada la velocidad final, así que recién ahora vamos a reemplazar por los valores que tenemos de datos. Nos queda raíz de 2 por 10 metros sobre el segundo al cuadrado por 3,5 metros. Antes de cualquier cosa de hacer esta operación, veamos si las unidades que están aquí son las correctas. ¿Para qué? Para saber si hicimos bien el despeje. En caso de haberlo hecho el despeje aquí, simplemente hicimos la ecuación como está. Pero si hay que despejar, tenemos que comprobar de que las unidades nos queden bien. Vemos aquí que dentro de la raíz tenemos metros sobre segundo al cuadrado por metro. El 2 no tiene unidad. Entonces metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, como está dentro de una raíz, nos queda metro por segundo. Y eso está bien, porque lo que estamos sacando es una velocidad, que la unidad es en metros sobre segundo. Una vez hecho esto, ya podemos sacar el resultado final. Nos queda que la velocidad final es 8,36 metros sobre segundo. Ahora vamos a repasar y dejar en claro los pasos que tuvimos que hacer para llegar hasta este resultado final. Eso es lo que más me interesa a mí de este video, no tanto el ejercicio en sí, porque es muy sencillo. Si ustedes tienen ejercicios un poco más complejos que quieran que resolvamos, pueden decir en los comentarios o nos pueden enviar un mensaje por nuestras redes, que están en la descripción del video. Entonces, el paso 1 es dibujar la situación con las medidas y los vectores. Segundo, anotar todos los datos que nos dé el enunciado. 3. Analizar qué fórmula me conviene utilizar, viendo lo que me están pidiendo y los datos que no tengo. 4. Despejar la variable. En este caso, en este ejercicio no fue necesario, pero hay muchas veces de que va a ser necesario hacerlo. 5. Reemplazar por los valores y controlar las unidades. Y 6. El resultado final. Una de las cosas que más se les puede complicar a la hora de hacer estos ejercicios es recordar las fórmulas. Puede que en los parciales hay a veces profesores donde les dejan llevar una hoja con fórmulas, hay otros que no. Entonces nosotros siempre les sugerimos, para que se acuerden de las fórmulas, tienen que hacer un montón de ejercicios, los más que puedan, y de esa forma los van a recordar. Pero para tener las fórmulas siempre a mano a la hora de hacer estos ejercicios de práctica, les vamos a dejar un PDF con todas las fórmulas de cinemática unidimensional linkeados en este video. Pueden encontrar los links de nuestros archivos también en nuestras redes sociales. Así que bueno, cualquier sugerencia que tengan nos pueden dejar un comentario o nos pueden hablar por redes sociales. Les recuerdo, están linkeadas en la descripción de este video. Muchas gracias y hasta la próxima.